temperatura, milagro garantizado. Aquí, es que estaba esperando a que se pusiese la grabación. Tenéis aquí a Carlos Pinzón con la superclase de SEM, que todos nos frotamos las manos a ver cómo termina este grupo de anuncios que estamos configurando. ¿Vale? Esto, la bomba. Y poco más, deditos calientes, acordaos lo de pantalla completa, acordaos que tenéis puesto el modo de preguntas y respuestas para ir lanzando y atentos al micrófono que os irá dando paso Carlos. Un saludito, nos vemos al final de la clase. Muy bien, gracias, Jonathan. Pues, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que no estéis con mucha resaca los lunes. Y bueno, vamos a comenzar. A ver, hoy lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver cómo se configura el seguimiento de conversiones de Google Ads, que eso lo dejamos pendiente de la clase del otro día. Y luego empezaremos a hacer ya una introducción a la red de display, ¿vale? O sea, búsqueda en principio la dejaremos hoy cerrada. Haremos eso, una introducción a display y yo creo que empezaremos a configurar la campaña. Luego ya la semana que viene, que será el miércoles, creo que era el último día de clase, pues ya terminaremos la campaña de display y veremos ya, bueno, a lo que nos dé tiempo en cuanto a teoría. Yo creo que sobre todo me interesará que veamos la parte de remarketing, porque el resto de tipos de campañas y demás lo tenéis todo en la presentación. Son más o menos similares, ¿vale? Pero no se trata quizás tampoco de que se machacaros con muchas cosas, sino que por lo menos las ideas claves y lo que sepáis, o sea, y lo que veáis lo sepáis hacer bien. Entonces, bueno, creo que, vale, veis en pantalla. Bueno, antes de empezar, ¿alguna duda sobre lo que vimos la semana pasada de la campaña de red de búsqueda? Espero que le hayáis dado algún repaso a lo que os comenté del temario y demás. No sé si habréis podido estar mirando algo de la campaña. Y aprovecho para recordaros dos temas en cuanto a la evaluación. Por un lado, el sistema obviamente se tuvo que cambiar por todo lo que pasó y al final lo que voy a evaluar es lo siguiente. La nota que obtengáis en el examen de certificación de Google Ads, solo el de búsqueda, ¿vale? No hace falta que hagáis todo, con el de búsqueda es suficiente. Recordad que lo vimos el primer día, si tenéis alguna duda de cómo se accede o cómo se hace, etcétera, me lo comentáis, ¿eh? Quedan dos clases para que me plantee, bueno, las podéis plantear por mail, pero es mejor por aquí. Entonces, recordad, es muy sencillo. Mismamente con la cuenta que habéis creado la campaña, la cuenta de Google Ads, entráis en el enlace que os pasé, también lo tenéis en la presentación. Y hacéis el examen, bueno, podéis mirar el temario, aquí os digo que es muy sencillito, igual os cuesta mirarlo 20 minutos, media hora, no creo que cueste más. Y hacéis el examen. Y acordaos de enviar, cuando salga la nota, que sale un porcentaje, haced una captura y me la enviáis, ¿vale? Y luego, la otra parte que se evaluará es la creación de una campaña de red de búsqueda. En la cuenta que que habréis ido utilizando para ir siguiendo la campaña, a medida que os he ido explicando cómo se hacía, la idea es que creéis ahí una campaña. ¿De qué? Bueno, creo que con Dani ya teníais algunos proyectos o proyectos propios. O sea, realmente me da igual que sea real de vuestra empresa, de un proyecto que os inventéis, que os metáis en la página de Adidas y digáis, pues lo voy a hacer de esto. Lo único es que hagáis la configuración y eso sí, pues ya os explicaré luego cómo se hace para poder verlas, ¿vale? Me tendréis que enviar el ID, yo os enviaré una solicitud, me aceptaréis, bueno, muy sencillo. Pero nada, en el correo con el que me enviéis cuatro notas diciendo, bueno, pues esta campaña pretendemos conseguir esto, hemos configurado la campaña de esta forma, tenemos un presupuesto mensual de tanto dinero, 4 líneas. O sea, tampoco hace falta que me redactéis un super mail con 4 líneas para que yo me pueda hacer la idea de qué va la campaña. Básicamente para que luego vea la configuración
y vea si es correcta o no es correcta, ¿vale? O sea, realmente este año lo tenéis sencillito. Si tenéis dudas, o si estos casos que no sé por dónde empezar o mejor dime tú de qué la podemos hacer porque no se me ocurre, pues lo mismo, me lo decís y os creo un proyecto en un momento. ¿Vale? Venga, ¿dudas sobre esto? Es individual, Imene, es individual, ¿vale? Eso es simplemente vosotros, vuestro proyecto, con lo que queráis y lo lanzáis. Dime, Cayel. Vale, ¿en qué fecha se encuentran ambos trabajos? Si no recuerdo mal, a ver, creo que estaba en el syllabus, si no recuerdo mal. A ver, independientemente de lo que ponga en el syllabus, la campaña de red de búsqueda realmente me la podéis entregar a partir de mañana mismo, porque ya sabéis hacerla. O sea, hoy ya os digo, hoy vamos a ver cómo se crea la parte de conversiones, pero ya pasaremos a display. Por lo tanto, la campaña de red de búsqueda, a lo largo de esta semana podéis entregarla. Y incluso, bueno, y es que el examen de search también. No obstante, si lo que queréis es un plazo máximo, pues podríamos poner 10 días, creo que ponen en el syllabus, que no me acuerdo ahora de memoria, pero creo que eran 5 o 10 días después de que tengamos la última clase, que la tenemos el día 1, 15 días, pues, o 2 semanas, lo que pusiera ahí. Claro, ya os digo que no tengo en la cabeza. Pues tenéis ese plazo, ¿vale? Desde finalizar la última de las clases que tengamos, ¿vale? O sea, tenéis tiempo, pero de sobra, ¿vale? Perfecto. Ya os digo, cualquier duda, si preferís que alguien me diga, ostras, es que no se me ocurre de qué hacerlo, o necesito igual 4 ideas más, me echáis un correo y os lo mando en un momento, ¿vale? Y os explicaré luego, el último día sí que os explicaré cómo hacer ese enlazado de las cuentas, ¿vale? Porque lo que haremos será que os voy a pedir el ID de vuestras cuentas, ¿vale? Las cuentas que habéis creado de prueba. Y os enviaré una solicitud de enlace, la aceptaréis, entonces yo ya puedo ver la campaña que me digáis. Mira, pues es la campaña tal, pues entonces será la que evalúe. Y Andrea está aumentando antes. Vale, Andrea me dice que estás muy liada y que, pues eso, sin problema. Sí, yo creo, a ver, con los vídeos y las presentaciones tenéis de sobra para crearlas, ¿vale? Ya os digo, cualquier duda concreta, me echáis un correo y lo miramos. Listo, pues entonces, vamos... A ver, espera, me voy a poner antes el sonido de esto. Esto. Ostras, vale. Tenemos que esperar un momento que se me va a poner el sonido del chat para cuando... Aquí. Vale, esto. Vale, pues ya veis mi pantalla. Vale, veis toda mi pantalla, ¿no? No hay problema. Vamos a ver. El otro día ya creamos la campaña de display, que bueno, aquí no la vemos porque estaba pausada, la deshabilitamos. ¿Vale? Pues no, aquí os aparecerá en pausa o activa si no hicisteis la pausa, pero ya os digo que no tiene que haber problemas por el tema de la cuenta bancaria. Entonces, si nosotros ahora mismo lanzáramos así la campaña, pues estaríamos lanzando una campaña a ciegas. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo de ninguna forma el resultado de las mismas. Si se produjeran ventas en nuestro sitio web o leads o se consiguieran conversiones, no habría nada que nos dijera pues que eso ha sucedido. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Os voy a explicar, esto nuevamente, o sea, lo tenéis en la presentación por slide, pero prefiero que lo veamos aquí, que va a ser casi más ágil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instalar el código de seguimiento de las conversiones de Google Ads. Yo creo que con Dani habréis visto lo de Facebook Ads. Esto es muy parecido. No es lo mismo, exactamente el mismo, pero es muy parecido.
Se trata de lo siguiente. Vosotros cuando entráis en, a ver, zapatillas, running, cuando entráis en un, ¿qué ves? Pues aquí mismo. Una vez que hayáis finalizado la compra del producto o hayáis enviado el lead, el contacto, lo que suele pasar es que os reenvían a una página de gracias. Ya aparecería pues por aquí, gracias por su compra, bueno, etcétera. Entonces, esa página de gracias no solamente es para parecer pues, muy majos, sino que en esa página de gracias realmente lo que se está escondiendo detrás de ella es un código que al cargarse esa página de gracias, digamos, ese código tiene un disparador que le envía una señal a Google Ads y le dice, aquí ha habido una conversión. Como se ha mostrado esta página, se ha producido una conversión, o se entiende obviamente que se ha producido una conversión, y por lo tanto, pues esa conversión se atribuye pues a una campaña, a una palabra clave, a un anuncio concreto, a un grupo de anuncios concretos, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues a todo ello, ¿no? Porque cada conversión tiene que estar en búsqueda, tiene que ir asociada a una palabra clave, anuncio, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para ello lo que tenemos que hacer, tenemos dos formas, pero os voy a explicar la forma de hacerlo desde Google Ads. Lo que tenemos que hacer es ir aquí a herramientas y configuración, donde la llave inglesa, y nos tenemos que venir a medición conversiones, ¿vale? Herramientas, medición y conversiones. Eso os digo que lo tenéis en la presentación. Hacemos clic aquí y lo que vamos a hacer es configurar las conversiones posibles que hay. A vosotros en vuestra cuenta, creo, si no recuerdo mal, que os saldrá aquí una franja azul grande que pone Google Ads mide las conversiones con Google Ads, con la herramienta, no recuerdo exactamente qué es lo que pone. El caso es que os dice que tenéis que medir ahí las conversiones, ¿vale? Si no, sale, vale, gracias, Fran. Es lo mismo, o sea, es igual. O sea, os ponga eso o os ponga, o lo veis como a mí, que si no habéis creado ninguna, pues no vais a ver. Lo que tienes que hacer es darle al más. Os aparecerá un más. Y entonces ahora sí ya tendremos todos lo mismo, que es iniciar el seguimiento de conversiones. Tened en cuenta que esto es súper importantísimo, porque es que si no, no vamos a medir cuál es el éxito de nuestras campañas y por lo tanto estamos vendidos frente al cliente. Por muy bien que lo hagamos, si nosotros no, bueno, por muy bien que lo hagamos, es que no vamos a saber cómo lo estamos haciendo, mejor dicho, es que vamos a ir a ciegas y además va a ser imposible optimizar las campañas, porque yo no sé cuál va a ser la que me está dando mejor o peor rendimiento y por lo tanto no puedo, no tengo ninguna accionable, ¿no? Para hacerlo. Entonces, para ello utilizamos este seguimiento de conversiones y tenemos 4 tipos de fuentes o 4 tipos de conversiones. Por un lado están las conversiones que vamos a medir desde nuestro sitio web, que esto va a ser el gran, no sé, el 80% de las veces que lo hagamos. Luego, si tuviéramos una aplicación móvil, pues lo que mediríamos sería las descargas o las interacciones que se realizan en la aplicación móvil. Luego también podríamos llegar a medir las llamadas telefónicas, que esto incluso desde la extensión de llamadas que vimos el otro día, si recordáis que poníamos los números de teléfono, etcétera, podríamos ver cuántas veces nos han llamado. Y luego también podríamos importarlas de otras herramientas, como por ejemplo Google Analytics. Si vosotros me dijisteis que ya habéis visto Google Analytics, entonces entiendo que os habrán enseñado a crear objetivos, pues esos objetivos que se crean en Google Analytics los podemos importar a Google Ads, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos configurar este seguimiento de conversiones de nuestro sitio web. Entonces, damos a sitio web, al primero de los recuadros. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una configuración de ese código que nos va a dar la herramienta para que lo instalemos en nuestro sitio web. Acordaos de ese disparador que tenemos que poner en nuestra página de gracias. Luego entraremos en esto, pero no os asustéis de que tengáis que ser vosotros los que lo tengáis que poner directamente en el sitio web.
No es muy difícil, en función también del tipo de sitio web que sea, ¿vale? Yo en tiempos, vamos a decir, que lo hacía, o sea, no hace falta ser un programador experto para hacerlo, pero no necesariamente lo tenéis que hacer vosotros. O sea, lo normal y lo mejor y lo recomendable es que, salvo que seáis programadores y controléis el sitio web, pues lo normal es que se lo enviéis al programador o al webmaster de vuestro cliente para que él sea el que lo ponga. Eso sí, con las instrucciones convenientes, porque si no la pueden liar, ¿vale? Pero eso, bueno, lo veremos luego. Entonces, vamos a ver cómo configuramos este seguimiento de conversiones. En primer lugar, tenemos que, como podríamos llegar a crear varios tipos de conversiones, aunque aquí solamente vamos a crear una, habría que categorizarlas. Y aquí tenemos todas las categorías posibles. Pues compra, añadir al carrito, suscripciones, contactos, bueno, esto aquí han puesto un montón de cosas. Antes, hasta hace nada, unos meses salían 4 opciones. Esto no tiene ningún efecto en la conversión, es simplemente a modo de categorización vuestra. Y es sentido común. Si estamos en un e-commerce, pues compra, puede ser la conversión que queramos medir, la finalización de la compra. Si, por ejemplo, es una web de captación de leads, pues contacto o enviar formulario, bueno, para cliente potencial. Aquí a veces las traducciones son un poco así. Lo que os quiero decir es que casi me da igual lo que pongáis aquí mientras que tenga sentido para vosotros. Es decir, no me pongáis en una compra que es un contacto, porque a priori una compra finalizada, ¿vale? Que es un contacto porque no tendría sentido. Y esto ponen diferentes opciones porque, pues, por ejemplo, esta web que estábamos viendo, seguramente ellos van a medir aquí las compras que se realicen de las zapatillas, pero también medirán, si lo tienen en algún sitio, pues los contactos que se realizan, pues quizás de dudas o peticiones o lo que sea. Entonces, eso para ellos, pues quizás también lo puedan estar midiendo y tendrán pues una categoría que serán compras y otras pues contactos, ¿no? O sea, podemos llegar a tener varios tipos de conversiones. Entonces, estábamos con una campaña de inglés, ¿verdad? De una academia de inglés. Entonces, bueno, perfectamente podría ser o un contacto o enviar formulario para cliente potencial, porque al fin y al cabo es un cliente potencial el formulario que nos envía. Aquí el nombre de la conversión es lo mismo. Aquí digamos que se duplica. Yo normalmente, pero bueno, esto ya os digo, lo solemos llamar como leads a los clientes potenciales. Es pues eso, que luego tienes que realizar una acción comercial, ¿no? Para que se convierta en cliente. Y aquí, bueno, no hay nada que esté escrito, simplemente que sea algo descriptivo para vosotros, ¿vale? Y obviamente en relación con la categoría anterior. Bueno, no tiene mayor misterio. Tema del valor. Vale, aquí si nosotros estamos trabajando en este e-commerce, por ejemplo, veis que aquí tiene zapatillas de 150, 86, 112, 80, 80, o sea, diferentes precios. Claro, aquí lo que nos dice es que podemos ver cuál es el valor real de esa conversión, porque tú puedes tener 5 conversiones, pero no es lo mismo tener 5 conversiones de 50 euros que 5 conversiones, una de 300, otra de 200, otra de 100, otra de 250. Claro, el valor es mucho más, ¿no? Los valores son diferentes. Entonces, en el caso de que sea e-commerce, lo normal será utilizar valores distintos para cada conversión. Lo que ocurre es que en este caso hay que hacer una pequeña modificación en el código del sitio web para que los detecte, ¿de acuerdo? Esto, digamos que lo veremos luego. Podemos utilizar el mismo valor para cada conversión, lo que pasa es que entonces los valores que os van a salir ahí van a ser un poco irreales o no asignar ningún valor para la acción de conversión. Si es captación de leads, en principio podríamos optar por esta. Ahora bien, es verdad que en algunos sitios los leads ya, en algunas empresas, mejor dicho, ya tienen asignados cuál es el valor, porque hacen unas cuentas, pues, bueno, pues yo necesito tantos leads para tener una conversión, la conversión media es de tanto, pues entonces un lead entiendo que me aporta 20 euros. Es una simulación, pero es una forma de darle valor. Entonces, la forma de no complicarse la vida para leads sería esta, y en el caso de que fuera e-commerce sí que tendríamos que utilizar las opciones anteriores.
Y me preguntas que si con valor me refiero al margen. No, me refiero al valor real de la conversión. Por ejemplo, si alguien compra esta zapatilla, yo lo que querría sería que cuando apareciera la conversión me pusiera una conversión de 149,95. Obviamente no es el margen, porque el margen será mucho menor de esos 150 euros, yo que sé, 30 o el dinero, o lo que sea. Pero yo simplemente quiero ver el valor total de la transacción. De hecho, si recordáis cuando vimos lo del ROAS, os decía que el ROAS era el valor de la conversión dividido entre el coste. Aquí sería el valor de la conversión, que serían estos 149,95, dividido entre el coste, o sea, lo que a mí me hubieran costado esas palabras clave pues dentro de la campaña. Y ahí ya me saldría el ROAS, que recordáis que era un porcentaje, etcétera. ¿Vale? Yo me refiero al valor de la venta, de la transacción en ese momento. ¿Vale? No obstante, aquí, como lo vamos a hacer de leads, no vamos a hacer ninguna cuenta extraña, vamos a no asignar ningún valor. ¿Sí? Con esto, ¿viene bien lo que te he comentado? O sea, diferente valor del producto al margen. Vale. Guay. Entonces, luego viene el tema del recuento. Esto es importante. Pero es importante, a veces es un poco lioso, pero es lo más simple del mundo. Tan sencillo como. Primer caso. Yo entro aquí a esta web de zapatillas y me compro estas. Por la mañana, ¿vale? Pero luego llego yo por la tarde y digo, ostras, es que me hace falta, pues yo qué sé, pues una camiseta, ¿vale? Y entro por la tarde y me compro una camiseta, ¿vale? La zapatilla me ha costado 150 euros y la camiseta me ha costado 30 euros, por ejemplo. Pues a mí lo que me interesa es que se cuenten todas, que el recuento contemple todas las conversiones. ¿Por qué? Porque cada una tiene un valor diferente. Las zapatillas son de 150 y las camisetas será de 30. O me da igual, o por la tarde me compro otras zapatillas también de 150 porque las quiero tener en dos colores. ¿Vale? Pues que me cuente todas, porque realmente estoy aportando o como empresa estoy recibiendo valor tanto de las 150 de la mañana como de las 150 de la tarde. Ahora bien, en el caso de la academia de inglés que estamos simulando, yo llego por la mañana, entro en Number 16 y dejo un formulario. Y no me contestan. Pues como yo soy un cagaprisas, por la tarde entro y dejo otro. Claro, aquí yo realmente quiero que las conversiones me cuenten como una sola, porque ellos la acción comercial que tienen que hacer es una. Yo sigo siendo un cliente. No porque les deje 5 formularios en un día, les estoy aportando más valor. De la otra forma, en un e-commerce, si compro 5 zapatillas, pues a lo largo de todo el día, pues sí que les estoy aportando valor. Dice, si compras ambas en la misma compra, ¿cuál sería el valor? Vale, pues en ese caso sería la suma del valor de ellas. Lo que pasa es que, claro, para que esto sume, para que todo esto se tenga en cuenta, tenemos que, o bien, y esto sí que ya es tema de programación puro y duro, y ahí sí que tenéis que contar con un programador, porque yo sé dónde está la documentación, pero no sé cómo se hace, no soy programador, ni quiero serlo. La historia funciona del siguiente modo, para que lo entendáis. Tampoco les quiero simular a esta gente una compra. Si yo compro esta bicicleta, ¿vale? 6.000 euros, cogí una pelota. Si yo cojo y compro esta bicicleta, cuando aparece la página de gracias, en esa página de gracias, el programador ha tenido que colocar unos códigos dinámicos, que se llama. Entonces, en ese código dinámico se muestra, pues, el ID del producto, que es un número de identificación único para todos los productos. Pues aparecerá el nombre del producto, probablemente, y el precio. Y dirá, pues, esta persona en este ID con este nombre, pues ha hecho una compra de 6.199. Y eso es dinámico. Eso quiere decir que si luego entra otra persona y hace otra compra de lo que sea, aparecerá el nombre. Y si yo
he realizado una transacción con 2 productos, pues aparecerán las dos. Aparecerá el ID de uno, el ID de la otra y las cantidades de ambas. Y juntas en Analytics mostrará el valor total de esa transacción. Si, imaginaos, luego me he comprado un casco de 30 euros, pues aparecerá los 6.200 más 30 euros, el total, ¿vale? Lo que pasa es que esto, sí que os digo que esto ya es tema de programación y os puedo, bueno, en la presentación, si no recuerdo mal, está la documentación que habría que pasar al programador. Y si tenéis alguna duda de cómo se encuentra y demás, me lo decís, ¿vale? Pero eso el programador sí que tiene que hacer adaptar el código que luego os enseñaré, ya sea de Analytics con la configuración del comercio electrónico o ya sea este de Google Ads que vamos a descargar, ¿vale? No obstante, independientemente de cómo se suben esas transacciones, lo que os digo es muy sencillo. Vamos a poner todas cuando yo quiero que me cuente todas las conversiones, ¿vale? Pues que van a ser los e-commerce y vamos a poner una cuando solamente quiero que me cuente una de ese usuario, ¿vale? Que será normalmente en la captación de leads. Ya os digo, yo aunque envíe 5 leads a Number 16, no les estoy aportando más valor. Ahora bien, si fuera el e-commerce anterior, si me compro 5 bicicletas de 6.000 euros, pues hombre, vaya que sí se los voy a aportar. ¿Vale? Entonces esto lo configuramos de esta forma. Luego tenemos el tema de la ventana de conversión post-click. A ver, ¿qué es esto de la ventana de conversión? Vamos a ver, espera, vamos a tener aquí, ¿cómo os lo puedo? Espera, vamos a ponernos aquí con un mini ejemplo. Ya que no tenemos pizarra, pues tenemos que tirar de esto. Vamos a suponer que... a ver, espera, esto se... Ya uno... Y esto sería día 30. A ver, cuando se produce una conversión en Google Ads, se abre, no, mejor dicho, perdonad, cuando se produce un clic en Google Ads, se abre lo que se llama la ventana de conversión. La ventana de conversión, por defecto, tiene 30 días. Ojo, aquí no estoy hablando del día 1 del mes, ni del día 30 del mes. Estoy hablando de, como vamos a decir, de contar día... No estoy hablando de días naturales, sino días numéricos, ¿vale? Joder. Esto realmente puede ser y vamos a imaginar, pues el 15 de marzo y esto pues 30 días después, que vamos a suponer sea el 15 de abril, ¿vale? O sea, para que no os confundáis con que tenga que ser el día 15 o el día que sea, ¿vale? Entonces, cuando se produce un clic en un anuncio de Google Ads, se abre esta ventana de conversión. Imaginad que el día 15 alguien hace clic en mi anuncio y es el día 1 de esa ventana de conversión. Y van pasando los días. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce la conversión, se puede producir, lo más lógico es que no se produzca ese primer día, sino que se produzca más tarde. Pues imaginad que esa conversión se produce, en este caso, pues justo más o menos en medio, que pueda ser el 1 de abril, ¿vale? Es cuando ha convertido, cuando esa persona luego ha vuelto a entrar por el canal que sea y ha realizado la conversión. Muy bien, pues entonces, como esta conversión se ha realizado dentro de la ventana de conversión que hemos comentado de 30 días, esa conversión la puedo contabilizar. Aparecerá reflejada dentro de mis informes de Google Ads. ¿Qué pasa? Que si resulta que en lugar de realizarse el 1 de abril, se realiza el 17 de abril, está por lo tanto fuera de esos 30 días que vienen por defecto,
pues esa conversión no la voy a contabilizar. Se me va a escapar dentro de mis informes de Google Ads. Entonces, esto es lo que se llama ventana de conversión. Por defecto son 30 días. Pero nosotros podemos o bien acortarla o bien extenderla en el tiempo. Aquí tenemos la opción por defecto de 30 días, pero podemos alargarla hasta 90 días. Esto de personalizada es dentro de esos 90 días, pues y poner, pues no sé, pues imagínate 65. ¿Vale? Siempre que sean números enteros. Entonces, por defecto son 30 días y es lo que yo creo que en la mayoría de los casos vamos a utilizar. Pero me diréis, bueno, ¿y por qué no lo utilizamos? O sea, ¿cuándo lo utilizaremos con más o con menos tiempo? Pues con menos yo creo que va a ser complicado porque la verdad que siempre solemos utilizar de referencia estos 30 días, pero más sí que lo podemos utilizar en ocasiones. ¿Cuándo? Cuando el proceso de decisión de compra del usuario sea más extenso debido a la naturaleza del producto o servicio. Es decir, pues la compra, bueno, vamos a decir, de un coche, la contratación quizás de un seguro, de un viaje, de un MBA de 15.000 euros. Pues hombre, eso tú no llegas y conviertes rápido, por así decirlo, ¿no? O sea, eso requiere un proceso de maduración extenso. O bueno, no seamos tan extremos, pues igual hay ciertos productos, vamos a decir, que sean de alto precio que solemos tardar más de un mes en tomar la decisión de comprarlo, de adquirirlo o no. Entonces, en ese caso sí que ampliaremos esa ventana de conversión, pues 60, 90 días, ¿vale? De esta forma, pues lo que haremos será aquí, pues en lugar de que termine el día 15 de abril, pues terminaría ya pues en mayo, pues hasta llegar a esos 90 días. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos de ventana de conversión post-clics. Si no lo tenéis muy claro o tenéis dudas, pues a ver, ya os digo, lo normal es dejarlo en 30 días y procesos muy largos, avanzarlo un poco más. Luego tenemos la ventana de conversión post-impresión. En este caso, no estamos hablando de que haya habido aquí un clic. Día 1, que sería el día 1 del clic, no. Estamos hablando del día 1 de la impresión del anuncio, de que el usuario haya visto el anuncio. Esto sobre todo nos interesa de cara a display más que a búsqueda y nosotros normalmente aquí los vamos a digamos, poner una semana, ¿vale? De tiempo, porque entendemos que es el tiempo que es, vamos a decir, bueno, o máximo o necesario en el cual ese anuncio ha podido tener algún efecto en el usuario, aunque no haya hecho clic en nuestro anuncio. Porque es verdad que en display, que eso será lo que veamos hoy, podemos ver anuncios pues más o menos llamativos, o sea, hemos sido impactados por el anuncio, pero es que igual no hemos hecho ni siquiera clic. Entonces Google digamos que lo puede contabilizar de esta forma. Y luego tenemos la parte de incluir en conversiones, que es sí o no. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Seguramente, o a la mayoría de los sitios web en los que podáis llegar a trabajar, van a tener una conversión, vamos a decir una conversión final, la macro conversión, que será pues la venta, el contacto, una suscripción, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Pero también tenemos microconversiones o pequeños pasos que para nosotros son importantes y que también querríamos llegar a medir porque son interesantes para evaluar el resultado de nuestras campañas. Pues si, por ejemplo, en este caso, de esta bicicleta de 6.000 euros, pues se podría llegar a medir el añadir a favoritos. Porque si alguien se añade esta bicicleta a favoritos, bueno, pues quizás tenga una intención futura de comprarla. O si aquí tuvieran un botón de contacto, pues para pedir más información sobre la bicicleta y demás, pues también podríamos llegar a medirlo como una microconversión que nos pudiera llegar a interesar tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como os he dicho antes, podemos llegar a configurar muchas conversiones, pero realmente importantes macroconversiones solamente vamos a tener una, que va a ser la venta. Entonces, cuando estemos configurando la conversión, tenemos que definir si es una macro conversión o es una micro.
Si es una macro, en este caso es un lead, que para esta academia de inglés entiendo que tiene que ser el macro, pues lo marcaríamos así, incluir en conversiones. Ahora bien, si fuera una microconversión, es añadir a favoritos, es reproducir un vídeo, por ejemplo, también podríamos llegar a configurarlo para medirlo como conversión, lo desmarcaríamos. ¿Por qué? Bueno, básicamente, bueno, es que aquí os lo pone. Es que si lo marcamos, si lo incluimos en conversiones, lo que vamos a decirle al sistema es que esa conversión es tan importante, que tiene que hacer todo lo posible para, cuando utilizamos pujas automáticas, tiene que hacer todo lo posible para conseguir más como esas. Claro, si yo aquí he configurado la reproducción de un vídeo, pues quizás a mí no es lo que más me interese, que el sistema se centre en conseguir reproducciones del vídeo o que acuda a usuarios que pudieran ser susceptibles de ver ese vídeo. No, y lo que quiero es que se centre en usuarios que me den la macroconversión, ¿vale? Sobre todo por un tema de pujas automáticas. Recordad que las vimos un poco por encima la semana pasada, pero era el CPA, el ROAS, ¿no? Tenéis en la presentación también pues, cómo funcionaban cada una de ellas, las de conversiones. Entonces, este es el funcionamiento, o sea, esto es el decidir sí o no, es muy sencillo. Y el criterio es macroconversiones, vais a tener una, la incluyo. Microconversiones, posiblemente tengáis una, dos, tres, bueno, pues, o las que sean, o otras conversiones, pues no la marcáis, ¿vale? También es verdad que igual, no sé, tenemos algún cliente que tiene muchas formas de contacto. Tiene WhatsApp, tiene el formulario, tiene llamadas, pero en este caso sí que son todas macroconversiones porque van todo al mismo sitio. O sea, ahí ya, digamos que se genera una máquina para que ese contacto se convierta en una venta, ¿vale? Porque es un rollo muy comercial. Entonces, quizás en ese caso sí que podríamos llegar a marcar más de una macroconversiones, ¿vale? Con esto. Pero a priori vais a tener una como mucho. Y luego ya por último tenemos el modelo de atribución. Esto, a ver, os lo voy a explicar aquí también fácilmente para que Bueno, a ver, igual antes de meterme en eso, ¿visteis en analítica los modelos de atribución? Por no perder tiempo sino en esto. Porque al fin, digamos, es lo mismo. Si no, os lo explico en un momento. ¿No? ¿No suena nada? Ah, vale, que aún nos faltan temas de la... Vale, perfecto. Vale, no es que pensaba que... Porque pensaba que igual ya habéis terminado. Vale. Pues... muy sencillo. Vamos a suponer que esto es muy importante. Campaña, marca, campaña. Vamos a poner aquí categoría y genérica. Vamos a suponer que tenemos en Google Ads que tenemos 3 campañas en marcha. Yo tengo una campaña genérica, vamos a suponer, podría llegar a ser un poco locura, por así decirlo, pero para que tengáis ese ejemplo. Tengo una campaña genérica en la cual estoy pujando por zapatillas. Luego he creado una campaña que son zapatillas deportivas. Y por último, tengo una campaña, vamos a decir, de marca deportivas Adidas, ¿vale? Esto es un tipo de estructura bastante habitual, el tener campañas genéricas, luego vamos a decir intermedios y luego marca, pero por marca, a ver, aquí sí que me he ido una marca como tal de Adidas, pero no penséis que siempre me refiero a esto. En el ejemplo que estamos siguiendo de la Academia de Inglés, aquí podría ser la campaña genérica, puede ser Academias de Inglés, la categoría puede ser Inglés para niños, porque es algo más específico, y la campaña de marca sería Academia de Inglés Number 16, ¿vale? Porque hace referencia a la marca propia. Pero bueno, yo creo que así, de esta forma también os hacéis una idea con las dos formas, ¿vale?
Entonces, ya os digo que esto es bastante habitual, porque de alguna forma también está siguiendo ese embudo de conversión, de lo más genérico a lo más específico. Y los modelos de atribución funcionan de la siguiente forma. Por defecto, viene marcado el modelo de atribución como el último clic. ¿Qué nos quiere decir este modelo de atribución? Pues que imaginad que alguien busca zapatillas y entra por esta campaña. Como ya os he dicho, la gente no compra el primer día, sino que mira, compara entre diferentes días o en un mismo día pues hace diferentes búsquedas. Luego dice, ostras, sí, vale, yo quiero unas zapatillas, pero bueno, yo quiero unas zapatillas deportivas. Hace una nueva búsqueda y hace clic entra de nuevo en nuestro sitio web a través de esta campaña. Y finalmente, pues después de haber estado mirando varios modelos, al día siguiente o cuando sea, dice, ostras, pues me gustan las zapatillas deportivas de la marca Adidas o un modelo concreto, las Stan Smith blancas. Me da igual, ¿no? Pero ya entra a esta campaña que ya es muy, muy específica, más concreta y que ya nos ha conocido, es decir, ya hemos recorrido todo ese proceso de conversión y nos compra. Si utilizamos el modelo de último clic, lo que va a pasar es que esta campaña se va a llevar el 100% del mérito de esa conversión. ¿Vale? O sea, y lo que va a pasar al cabo de un tiempo es que, como este comportamiento que os digo es bastante habitual, pues yo me encontraré dentro de 2, 3 meses, cuando sea, que esta campaña de marca pues tiene, yo qué sé, 100 conversiones y en cambio esta genérica pues igual tiene 1, 2 conversiones, 5 al sumo. Entonces llegarle al cliente y me dirá, pero ¿cómo te estás gastando tanto dinero en la campaña genérica? Detén esta y quizás hasta detén esta otra y nos centramos solo en esta. ¿Vale? Ya os digo que esto es un ejemplo muy, muy exagerado, ¿vale? No quiero que toméis como referencias las que vos, pero es para que lo entendáis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a detener estas dos campañas y esta, al final, lo que le pasará será que baje las conversiones, porque no hemos tenido esos primeros impactos. No hemos tenido una campaña que fuera punta de lanza y que estuviera captando ese tráfico genérico, ese tráfico inicial de gente que en principio todavía no sabe muy bien lo que tiene o siguiendo el ejemplo, lo que quiere, perdón. O siguiendo el ejemplo de las academias de inglés, pues hemos buscado academias de inglés, pero luego ya hemos ido bajando y ya nos hemos quedado entre varias academias de inglés y al final me digo, bueno, pues entro en Number System y es donde dejo el formulario de contacto. Y entonces sería esta la que más conversiones estaría dando. Entonces, claro, si hacemos esto, lo que va a pasar es que nos estamos perdiendo la mitad de la película, porque, joder, estas dos también están funcionando, están aportando. Entonces, tenemos varias opciones de modelos de atribución. Tenemos este último clic, tenemos primer clic, que es todo lo contrario. Imaginad ahora todo este proceso que hemos visto, el mismo, entran por la genérica, luego ya van bajando a deportivas y luego ya se quedan pues con la marca o con un modelo concreto. Pues lo que pasaría sería que en este caso sería la que tuvo el primer clic, la que se vería todo el crédito de la conversión. Y este tendría el 100% y esta 0. Tampoco es justo. Pues entonces tenemos ya otros modelos de atribución que sería lineal y lo que haría sería repartir las conversiones por igual. Pues lo que pasa es que saldrían decimales, ¿vale? O sea, eso tampoco os extrañéis si en algún momento veis conversiones decimales. Pues este tendría 0,33, esta 0,33 y esta otra otro 0,33. Lineal, café para todos. Luego tenemos el de declive en el tiempo, que su traducción no es muy correcta porque es casi precisamente, yo creo que lo contrario es lo que quiere decir. Si entran por aquí y convierten por esta, lo que nos estará diciendo este modelo de atribución es que a este le va a dar pues un 20%, a este un 30% y a este un 50% de la conversión. ¿Vale? O sea, le da más crédito a aquella campaña que está más cerca de la conversión. Y por último, tenemos el de, ¿dónde está? Según la posición, que lo que hace es, pues le dará, pues por ejemplo, 40 y 40, perdón, a la primera, 40 a la última, que ha interactuado con el usuario, y el resto, pues que creo que sean 20 a la de en medio, a la otra que ha participado. Obviamente, si tenemos más o menos campañas, pues se repartirá, no tiene por qué ser 3. Luego son 5, pues se reparten en proporción. Así que así salen las cuentas más
más cuadradas. Y por último, tenemos basado en datos, que si lo veis tiene aquí bueno, es como un poco locura, que este sería el ideal que deberíamos de tener, que es cuando tuviéramos muchas conversiones y mucha información, pues Google será el que diga, nuestro amigo Google dirá, pues esta conversión, en este caso, esta campaña se lleva un 40, esta un 40 y esta un 20. O esta se lleva un 60 y el resto lo reparto entre la otra. O sea, ya dependerá de, bueno, pues de temas del algoritmo de Google, cómo atribuir ese seguimiento de conversiones. Entonces, bueno, yo creo que lo que me preguntaréis ahora, bueno, Carlos, entonces, ¿cuál cogemos? ¿Cuál es el que tenemos que utilizar? Yo lo que os recomiendo es, primer y último clic, huid de ellos en principio. Yo quizás solamente utilizaría último clic si son campañas muy, muy pequeñas y tenemos muy, muy poquitas conversiones. Eso es muy relativo, el tema de muy pequeño, muy poquitas conversiones, ya lo sé, pero no lo sé, vamos a imaginar que estamos invirtiendo, pues que yo qué sé, menos de 100 euros al mes y tenemos una o dos conversiones. Pues yo creo que podemos ir perfectamente a último clic. Pero ya campañas ya con un poquito más de movimiento, no sé, pues a partir de unos 500 euros o, por ejemplo, ¿no? de inversión mensual, pues sí que es recomendable utilizar cualquier otro. Yo, en principio, los que... O sea, si no queréis complicaros, el lineal. Y es, o sea, perfectamente... uy, un segundo. Dime. Esto es otra vez. Perdón, ya estoy. Entonces, en principio yo dejaría lineal, que es el más estable. Ahora bien, el que a nosotros también nos funciona bastante bien es según la posición, sobre todo cuando realmente tengáis campañas, vamos a decir, de tipo genérico. Son campañas que nos vienen a dar a conocer nuestro producto o servicio, ¿vale? Lo que ya os digo, inicialmente intentar huir de este último clic. Entonces, con esto ya tendríamos configurada lo que es la conversión como tal, le daríamos a crear y continuar. Y aquí ya vendría el momento de la instalación, que podríamos hacerlo de dos formas. Por un lado tenéis, si lo vais a hacer vosotros, en instalar la etiqueta personalmente. Y aquí lo que vamos a hacer es, aquí lo que os aparecería sería los códigos que os he comentado antes que hay que poner en el sitio web. Son dos códigos y lo único que tenéis que saber, si no lo vais a hacer vosotros, es este primer código sería el que tendríais que poner en todo el sitio web, ¿vale? Y este fragmento de evento, que se llama, o fragmento de código, será el que tengáis que poner en la página de gracias, ¿vale? En donde tengamos que tener ese disparador para que nos avise que ha habido la conversión. Luego, si usáis Tag Manager, no sé si lo vais a ver en la parte de analítica, Tag Manager es un gestor de etiquetas, sería casi lo más cómodo, ¿vale? Porque Tag Manager te viene todo preconfigurado para poner un código en el sitio web y ahí ya puedes poner Analytics, puedes poner los códigos de Facebook Ads, de Google Ads, de un montón de tipo de etiquetas. Y la tercera opción, que en principio puede ser obviamente la más cómoda, es que si tenéis la suerte de contar con un programador o con alguien que os haga, un webmaster que os haga la implementación, pues enviar por correo electrónico. Aquí ponéis el correo y ya está. Y además lo bueno de esto es que al programador le va a llegar con unos enlaces o con la documentación para que sepa cómo hacerlo. El peligro y lo que tenéis que tener en cuenta de esto que os he explicado son dos cosas. Por un lado, que este código lo pongan también en todas las páginas. En ese caso lo que estaría pasando es que cada vez que se cargara una página
se va a contabilizar como una conversión. Y por otro lado es que tengáis ya instalado Google Analytics y por lo tanto esto no haría falta, ¿vale? Pero eso ya sí que se da bola, se la paso al profe de analítica para que no tengáis instalados dos códigos, porque en este caso, teniendo el de Analytics, lo único que tendríais que hacer sería añadir una línea de código parecida a esta vez que se ve aquí, en el código que ya tendréis instalado, ¿vale? Pero ya os digo, lo importante es que sepáis el funcionamiento, que la sepáis configurar, como hemos visto ahora, y ya de la parte técnica, en principio se tiene que encargar ya pues, una persona que está al corriente de esto. ¿Vale? Y con esto pues ya iríamos a siguiente y listo. Y ahora, una vez que esto lo hemos configurado, si volvierais a las campañas que creamos la semana pasada, pues ya veríais que ya se pueden activar los, ya lo diré, las conversiones CPC mejorado, todo lo que vimos de las conversiones que la semana pasada no se podía, pues al haber hecho esto ya se puede hacer. Ojo, esto no quiere decir que ya se esté midiendo, porque ya os digo que hay que hacer esa implementación en el sitio web. Vale. ¿Dudas de esto que hemos visto? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Vale. Pues entonces vamos a empezar ya con la parte de, esto lo borro, con la parte de display. A ver, vamos a ir a presentación. Vale, pues display. La semana pasada ya vimos Google Ads, vimos lo que es la parte de la red de búsqueda, esto ya, pues bueno, ya más o menos lo conocéis. Y hoy lo que vamos a centrarnos es en la red de display, que es la otra gran red de Google. Esta red está formada por millones de sitios web, por Gmail, sí, creo que igual os habéis fijado alguna vez cuando entráis en vuestro correo de Gmail, en la pestañita de social y de promociones, a veces tenéis correos que, bueno, que también ponen anuncio y, bueno, son anuncios. Eso pertenece a la red de display. YouTube, que ya sabéis que podemos ver anuncios dentro de YouTube que no son vídeos, y las aplicaciones móviles, pues cualquier aplicación que tengáis gratuita o, bueno, sí, gratuita normalmente, os pueden aparecer también anuncios. Entonces, todo esto forma la red de display y, por lo tanto, tenemos la opción de acceder a multitud de puntos de contacto con nuestro público objetivo. Además de un montón de sitios en muchos momentos. Cuando navegan por internet, cuando consultan su correo electrónico, cuando están viendo un vídeo o usan cualquier aplicación móvil. Y esto pues es muy potente para cualquier marca. Un concepto que tenéis que tener claro. Nosotros, cuando vayamos a colocar publicidad dentro de un sitio web, dentro de todo Internet, en los sitios web, vamos a tener unos espacios. Esto que vemos aquí pues es un sitio web y tenemos diferentes huecos, por así decirlo. Estos espacios es lo que vamos a denominar inventario, ¿vale? El inventario de display. Y es donde vamos a poder acceder para poner nuestra publicidad. Entonces, bueno, tenemos, ya os he dicho, más de 3 millones de sitios web, aplicaciones, tenemos muchísimo alcance. Vale, entonces, toda esta red que ya os he comentado que la forman, tiene 3 pilares básicos. Por un lado, está el programa de AdSense. AdSense, ¿sabéis lo que es? ¿Os han explicado? Bueno, no sé si igual si en algún momento del curso habéis visto lo que es AdSense o sabéis lo que es, tenéis conocimientos de... ¿Os suena, vaya? ¿Pilar no le suena? No, a nadie. Vale. Pues bueno, lo vemos. A ver. Es muy sencillo.
Está aquí explicado en esta slide, pero os lo explico de otra forma. Vamos a suponer que a vosotros, yo qué sé, pues, o bueno, mejor dicho, a mí, que me gustan los perros, por ejemplo. Entonces, cojo y me abro un blog y empiezo a escribir sobre perros, sobre cómo educarlos, su alimentación, tipos de razas, lo que sea. Resulta que pues a mí se me da bien escribir y empiezo a tener un montón de visitas a mi blog, a mi sitio web. Entonces yo digo, ostras, pues todo ese tráfico que estoy recibiendo, digo, pues lo puedo monetizar, puedo ganar algo con él. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, me registraría en Google AdSense y de esta forma lo que podría hacer es que en mi sitio web, en mi blog, poner a disposición de los anunciantes inventario, acordaos, huecos, espacios, para que ellos pongan ahí sus anuncios. De esta forma, cuando uno de mis visitantes haga clic en uno de esos anuncios, pues el anunciante va a pagar una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero nos la repartiremos entre Google y yo, ¿vale? Esos porcentajes son variables, ¿vale? No os podría decir que es el 50%, no lo sé. O sea, pues puede ser desde un 20, un 40, más o menos que creo que van por ahí. Entonces, de esta forma, pues el anunciante está mostrando sus anuncios en ese inventario que os he dicho de Google tremendo. Yo monetizo el sitio web y Google pues sigue haciendo caja. Entonces, esto es AdSense, ¿vale? Es la cara B de display. Entonces, toda la gente que se está registrando en AdSense lo que está haciendo es ampliar esta red de display para que haya más inventario, para que haya más posibilidades de anunciarnos. Luego, además de AdSense, tenemos la propia red de Google, que son pues Gmail, ya hemos visto, YouTube, Blogger, Google Play, bueno, pues una serie ya de sitios web propios de Google. Y luego, pues hace unos cuantos años, Google compró DoubleClick, que es también una red publicitaria en la cual pues, podemos poner anuncios. Entonces, todo esto conforma la red de display. Esta era la explicación de AdSense que os he comentado antes. Entonces, dentro de display, pues lo que vamos a ver son, si recordáis en las primeras clases, lo que vamos a ver son banners. Aquí tenemos una serie de banners que van a ir apareciendo en los sitios web. Si queréis saber cómo podemos detectar un banner de Google, si os fijáis, aquí tenemos como un triángulo y una cruz, ¿vale? Aquí otro y aquí otro. Todos estos, cuando os aparezcan imágenes con estos símbolos, es que son banners, ¿vale? Que son anuncios. Incluso si pincháis en ellos, pues podéis ver si son de AdRoll, si son de Criteo, si son de Google, etcétera, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué tal? Esto entiendo que sin problemas, ¿verdad? No tenemos ninguna duda. Vale. Continuamos. Todo ahí, genial. Entonces, a diferencia de búsqueda, en display somos nosotros los que vamos a cazar al usuario. ¿De acuerdo? O sea, en búsqueda sí que el usuario era el que nos buscaba, pero aquí somos nosotros los que vamos a ir a buscarlo. Esto va a llevar unas consecuencias, que va a ser, por un lado, que lo tenéis resumidos aquí en este cuadro, y la principal es la que os comento aquí. El usuario en búsqueda tiene una intención muy alta, porque él está buscando. Si entro a buscar zapatillas deportivas, pues es que las estoy buscando y es que las quiero. En display, sin embargo, no. Yo puedo estar navegando por una web relacionada con el running, pero no por eso me voy a comprar unas zapatillas. Normalmente vamos a utilizar búsqueda cuando tengamos objetivos de conversiones, de retorno de la inversión, de performance, ¿no? Más resultados más tangibles. Mientras que display lo que vamos a utilizarlo es para obtener visibilidad, para obtener tráfico, para marca, notoriedad, que nos conozcan, aunque también, bueno, podemos tener objetivos de conversión, sobre todo con remarketing.
En display vamos a tener anuncios supervisuales. Ya vais a ver que vamos a poder crear anuncios con vídeo, con imágenes, incluso, bueno, con sonido, obviamente. Normalmente el CPC es más económico en display, normalmente, o por lo menos en relación con búsqueda va a ser más bajo. Y quizás hay una competencia más bajita que en búsqueda, porque display pues ya te requiere de un esfuerzo un poquito mayor y de saber hacer las cosas bien también que en búsqueda a la hora de plantear un anuncio. Y ya por último, en display vamos a ver que vamos a tener varios tipos de segmentaciones, pues audiencias, temas, emplazamientos, pero bueno, solo lo veremos ahora. A ver, vamos a ver si esto de aquí voy a estar, bueno, hasta aquí. ¿Cuáles son los 3 objetivos que podemos conseguir en display? Pues el principal, notoriedad, que conozcan nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Podemos llegar a situarnos como una opción cuando ya los usuarios están buscando algo, aunque no hay esa búsqueda como tal en display, pero sí que podemos dirigirnos a gente que está ya en un proceso avanzado de ese proceso de conversión. Y obviamente también podemos enfocarnos en la conversión, sobre todo con la parte de remarketing, con la gente que ya nos ha utilizado. Entonces, vamos a hacer os voy a ir haciendo un ejercicio para que lo entendáis. Vamos a imaginar que nos contratan desde Thermomix, nos dicen, hemos lanzado la nueva Thermomix, el TM6, y queremos que nos llevéis las campañas de Google Ads. Entonces, lo que nos dicen es que quieren dar a conocer su nuevo modelo, objetivo de notoriedad, y por otro lado, llegar a quienes están valorando comprar un robot de cocina. O sea, fijaos que aquí son 2 objetivos. Por un lado, dar a conocer el modelo como tal, o sea, decir, mira, hemos lanzado este nuevo robot, y por otro lado, quieren hacer llegar este robot a aquellos usuarios que ya están valorando comprar un robot de cocina. No saben cuál. Yo sé que quiero comprar un robot de cocina, no tengo ni idea, pero estoy mirando, estoy comparando, estoy buscando, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a plantear estos 2 objetivos, notoriedad y consideración. Y ahora aquellos que están ya buscando para que lo consideren como una opción posible. Este es, digamos, el planteamiento. ¿Qué tipos de campaña de display podemos plantear? Bueno, display estándar, inteligente y email. Vamos a centrarnos sobre todo en la estándar, ¿vale? Porque las otras son, ya digo, estas igual sí que no sé si nos va a dar tiempo de verlas. No obstante, lo tenéis todo en la presentación. Pero sí que quiero que aprendáis a crear una campaña de display estándar que va a ser la que más vayáis a desarrollar o a necesitar controlar. Es todo más artesano, por así decirlo. ¿Vale? Hemos hecho ya el planteamiento, ¿vale? Del caso práctico. Ahora vamos a recordar cómo se estructura, vamos a explicar cómo se estructura una campaña en display. Es parecido a la de búsqueda, en el sentido de que vamos a hacer una campaña donde vamos a hacer unas configuraciones generales. Pues recordar presupuesto, ubicación, el idioma, etcétera. Y luego vamos a crear grupos de anuncios. Lo que ocurre que va a ser en los grupos de anuncios donde vamos a hacer las segmentaciones. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo vaya a crear un grupo de anuncios, voy a decir, bueno, pues este grupo de anuncios lo voy a segmentar a tal interés o a tal emplazamiento. Es donde voy a hacer la segmentación. Y ya dentro del grupo de anuncios crearé los anuncios oportunos. Ya veréis los 2 tipos que tenemos, los adaptables y los estáticos. ¿Vale? O sea, lo que quiero que os quede inicialmente claro es que haremos una configuración general y luego por cada grupo de anuncios vamos a tener la segmentación concreta. ¿Vale? Bueno, este es el sistema. Esto no lo vamos a ir viendo ahora. Entonces,
Estos son los pasos que vamos a seguir para lanzar esta campaña de display que nos han planteado desde Thermomix. Y a la vez lo vamos a ir viendo. Configuración de la campaña. A ver. Espera un momento. La configuración de la campaña no os digo que sea prácticamente igual que en búsqueda, pero tiene muchísimas similitudes. Entonces, voy a hacer la configuración de esta campaña de display y voy a incidir en aquellas cosas que son más relevantes. Y así de paso, pues hacemos un repaso. Yo aquí lo que voy a hacer es seleccionar un objetivo de campaña. Nuevamente, como en búsqueda, no voy a seleccionar ningún objetivo porque en principio quiero que tengáis todas las opciones disponibles. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Display, ¿vale? Que es el tipo de campaña que vamos a hacer ahora. Luego, aquí me aparecen los subtipos que puedo realizar, que si recordáis lo teníamos en la diapositiva. Teníamos los estándar, display inteligente y campaña de Gmail. Vamos a centrarnos hoy en campaña display estándar. Y dejamos esto marcado. Aquí no tenemos que poner absolutamente nada si no queremos. Y le damos a continuar. Nombre de la campaña. Como siempre, nombres descriptivos. Recordad que, bueno, poníamos las numerábamos. En las de búsqueda poníamos RD, que era red de búsqueda, y en las de display lo que ponemos como mínimo es GDN, que es Google Display Network, ¿vale? Es una forma de diferenciar las de búsqueda respecto a las de display. Thermomix creo que M6 o algo así. Vale, la llamamos así y ya está, para que sea un nombre descriptivo. Ubicaciones. Ok, pues esto es exactamente igual que lo que hicimos la otra vez. Aquí elegiríamos la ubicación, aquí podríamos meter las ubicaciones en bloque. Sería exactamente igual, me iría a la Excel, pondría aquí las ubicaciones, excluiría si fuera necesario y aquí en objetivo, esto sí que es muy importante, también marcaremos personas que se encuentren o se suelen encontrar en ubicaciones objetivo. ¿Vale? Aquí, bueno, vamos a poner España, no voy a meter ahora todas las provincias por no perder tiempo, pero eso lo haríamos igualmente, ¿de acuerdo? Tema de idiomas. Aquí sí que ya tenemos una diferencia respecto a búsqueda y es que si recordáis en búsqueda os dije que podríamos llegar a incluir inglés, el catalán o incluso más idiomas, pero ¿por qué? Porque teníamos una búsqueda. Realmente la gente estaba realizando una búsqueda diciendo, utilizando el buscador, pues por ejemplo, comprar zapatillas deportivas, lo que fuera. Pero aquí no, aquí recordad que nosotros vamos a captar a ese usuario. Entonces, yo en este caso sí que os recomiendo que el idioma que seleccionéis sea el del público objetivo al que os dirigís. Si tenéis los anuncios en español y la página web en español, pues todo en español. Si estáis haciendo, no sé si es en otro idioma, pues sería en otro idioma, ¿de acuerdo? Pero yo aquí ya me quedaría con el español, ni siquiera metería el inglés. El catalán, bueno, aún podría llegar digamos, a pasar, ¿vale? Pero aún así, hasta me plantearía hacer ya, si tuviera, vamos a decir, la web en catalán, pues me plantearía hacer una campaña orientada al catalán, con anuncios en catalán y la página web en catalán, ¿vale? Pero, pues os digo que tenéis que tener en cuenta una cosa, que es que Display es muy, muy grande y vamos a tener mucho tráfico. Entonces, tenemos que cortar y cortar, o sea, ser muy, muy concretos, porque si no aquí se nos puede ir muchísimo dinero. Luego, la parte de la puja. Esto sí que es exactamente igual que en búsqueda. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, aquí podemos llegar a tener otro tipo de opciones. Aquí vamos a coger un CPC manual por no
por no volver a entrar ahora en todos los tipos y demás. Todo aquí me lo salto porque ya lo hemos visto. Presupuesto. También se hace presupuesto diario. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que ahora Google está haciendo pruebas con presupuestos mensuales en display. Igual no os extrañe que os salga algún día creando alguna campaña de display que presupuesto mensual o diario, que os dé a elegir. Pero en principio sería presupuesto diario. Voy a poner, no sé, 10 euros por poner algo, ¿no? Recordad que se multiplica por 30,4 para saber el tiempo, el presupuesto mensual. Configuración adicional. Aquí es todo igual. Rotación de anuncios, de optimizar. Recordad que vimos que era alternar o no optimizar. Pero aquí también pues comenzamos en optimizar y luego, pasado un tiempo, podríamos pasar a optimizar. Programación de anuncios, exactamente igual. Yo en display sí que sí que suelo, salvo que tengamos, vamos, mucho presupuesto de sobra o tengamos instrucciones claras, no salir de 12 a 6 de la mañana. Porque ya os digo que a esas horas el tráfico, por regla general, no suele ser de mucha calidad. Pero bueno, dependería de si tenéis instrucciones de que tenéis que salir toda la noche o todo el día, o que por vuestro producto o servicio pues haya que estar presente en ese horario. Vale, esto lo configuramos aquí. Este paso nos sirve como repaso de lo que vimos ahí el otro día. Vale, y tenemos la configuración para nuestras franjas. Fecha de inicio, fecha final, todo correcto. Tema de dispositivos. Aquí sí que hay una novedad respecto a búsqueda. Y es que podríamos crear una segmentación específica por dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, fijaos, podríamos llegar a hacer esto. Si yo marco esto, lo que le estaré diciendo en la campaña es que solo quiero aparecer para móvil, pero además solo cuando estén conectados a una red Wi-Fi. Esto puede ser bastante interesante, sobre todo si no queremos que durante el proceso de... Vamos a suponer que tenemos un proceso de compra un poco largo. O sea, sobre todo si imaginar que alguien pues va en el metro o bueno, incluso en autobús con los datos y pues por pasar por un túnel o en algún momento dado se queda sin ellos. Bueno, pues si no queremos perder o si no queremos que eso suceda, podríamos llegar a marcar redes Wi-Fi para que solamente aparecen los anuncios cuando alguien esté conectado a Wi-Fi. Y de alguna forma nos estamos asegurando de que está al menos en un sitio que nos está moviendo, que será difícil que pierda el Wi-Fi, salvo que obviamente se vaya o se le corte. Y nos aseguramos que por lo menos ese tráfico que captamos permanece en nuestro sitio web. Esto es una opción, ¿eh? No estoy diciendo que lo tengamos que hacer, pero que sepáis que existe esta opción. Si no queremos hacer nada, marcaríamos todos los dispositivos y listo. Vale, luego tenemos otro aspecto importante. Y aquí, a ver, os voy a dar un poco de voz a alguno, porque si no ya me voy a quedar sin voz. Vamos a ver. Por ejemplo, Pilar, ¿tienes micro? Vale, pues. ¿Qué tal, Pilar? ¿Me oyes? Ahora, ¿no? Hola. Hola, ahora. ¿Qué tal? A ver, te voy aquí a hacer una pregunta. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre alcance y frecuencia? ¿O sabes qué es el alcance y qué es la frecuencia? ¿O se te ocurre que podría ser? Pues el alcance, el volumen de personas a las que llegas y la frecuencia, igual cada cuánto apareces a una misma persona. Vale. Ok, pues sí, más o menos. Alcance es, y ojo que estos dos conceptos son bastante... Bueno, te quito el... Gracias, te quito el intro.
Estos conceptos son importantes, ¿vale? Porque alcance, por ejemplo, hoy estáis aquí 11 personas, ¿vale? Si ahora os mostrara un anuncio, el alcance sería de 11 personas. Y si os lo muestro una vez, la frecuencia sería de 1. Es el número de veces que cada uno de vosotros veis ese anuncio. Si mostrara el anuncio 2 veces, sería alcance de 11 y frecuencia de 2. Y así sucesivamente, ¿vale? O sea, son conceptos que están relacionados, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en display, si os fijáis, a ver, vuelvo a compartir pantalla. Si os fijáis, aquí Google me dice, permite que Google Ads optimice la frecuencia con que se muestran los anuncios. Es decir, el número de veces que cada persona va a ver mi anuncio. Además, te dice que es recomendada. Si dejamos esto marcado, van a freír al usuario con los anuncios y vamos a ser pesados y eso puede ser hasta contraproducente. Ya no solamente por ser cansinos, porque además, vamos a ver, si vosotros veis un banner, no sé, 3 veces, lo veis y no os interesa, porque lo veáis 300 veces, va a seguir sin interesaros a priori, ¿no? O sea, no, salvo que cambiara o tuviera, no sé, otro enfoque. No por insistir muchas veces vamos a poder conseguir el clic. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta... Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el tema de que si nosotros mostramos mucho un anuncio y no se realiza clic en él... Disculpad un momento, por favor. Disculparéis, pero tenemos aquí la más familiar con los niños. Lo que os decía, que entonces la frecuencia, si mostramos muchas veces un anuncio y no nos hacen clic, lo que vamos a tener son muchas impresiones y nuestro CTR va a bajar, ¿vale? Entonces, al bajar nuestro CTR, nuestras campañas se van a ver perjudicadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un límite para limitar la frecuencia. Por un lado, tenemos varias opciones que son limitar las impresiones a nivel de campaña, es decir, que dentro de una campaña solamente se viera el anuncio, pues, o sea, solo lo pudiéramos limitar a una impresión, pues, por ejemplo, pues, por día, por semana, por mes, esto ya dependería de lo que aquí marcáramos. Podríamos hacerlo por cada grupo de anuncios o incluso por anuncio. Por no liaros muchos, mi recomendación es, yo en principio marcamos las impresiones muy pocas veces. Es decir, una vez al día incluso sería mucho ya, pero puede ser algo, digamos, un buen punto de partida. Claro, aquí estaríamos marcando por cada grupo de anuncios. Tened en cuenta que si vuestra campaña tiene 10 grupos de anuncios, el usuario, sus usuarios podrían estar llegando a ver 10 veces vuestros anuncios. En principio, bueno, pueden llegar a ser hasta distintos anuncios, pero ya sería, como deciros, bastante, ¿vale? Porque 10 veces de impresiones diarias es muchísimo. Entonces, tendréis que tener en cuenta cuántos grupos de anuncios vais a tener en vuestra campaña. Entonces, en función de eso, pues poder llegar a limitarlo, pues, o a la semana o incluso, pues, para toda la campaña, pues, una vez al día, si tuvierais muchísimos grupos de anuncios, ¿vale? La idea que os quede clara aquí es que tenéis que limitar vosotros esa frecuencia y, bueno, pues aquí vais viendo, pues en función del número de grupos de anuncios, cuánto os interesa. No os cortéis, ¿eh? Aunque os parezcan pocas, bueno, tampoco os paséis, ¿no? Igual ponéis una vez a la campaña, una vez al mes, pues bueno, es demasiado poco, ¿no? Pero algo que tenga cierto sentido, ¿vale? Aquí voy a poner por cada grupo de anuncio una vez al día. Esto de aquí no tocamos nada, que es para, digamos, todo tipo de campañas. Y luego tenemos exclusiones de contenido.
En exclusiones de contenido, bueno, espera, antes, no sé si tenéis alguna duda o algo que comentarme. Al momento todo. Las exclusiones de contenido, lo que vamos a intentar hacer aquí, y os digo que es intentarlo, porque no siempre pasa, es evitar aparecer en sitios que quizás no nos interese. Y ya no me refiero a sitios de adultos, sino incluso a sitios que a priori puedan parecer más inofensivos, pero sin embargo sí que nos pueden hacer daño a nuestra marca. Entonces, lo que solemos marcar prácticamente siempre por defecto, salvo que el tipo de producto o servicio lo requisiera, sí, pero vamos, sería esto es donde no queremos aparecer, ¿vale? Lo que vamos a marcar aquí es donde queremos excluir aparecer. Y todo esto, tragedia de conflicto, temas sociales delicados, contenido de carácter sexual, sensacionalista impactante, etc. Además, transmisión en directo de vídeos en YouTube y dominios aparcados. Bueno, esto de aquí yo creo que es bastante, digamos, obvio, ¿no? O sea, el tipo de contenido que veis, pero contenido sensible, sobre todo estamos intentando aparecer incluso al lado de ciertas noticias que no son agradables. Por dos cosas. Primero, porque está demostrado, vamos, esto Google nos pasaba también a unos informes en los cuales si nuestro anuncio aparece al lado de una noticia desagradable, muertes, etcétera, como que ya, aunque tu producto sea interesante, ya en tu cerebro cambia algo y te desanima, por así decirlo. Eso por un lado. Y luego también hay que tener cuidado con lo siguiente. Y es que, esto es que no tengo ninguna captura, pero como luego vamos a ver, pues os explicaré las formas de segmentar que podemos decir la segmentación de nuestras campañas. Podemos aparecer al lado de contenido que sea para nosotros interesante. Recordad el ejemplo del blog del perro que os hablaba antes. Si yo tengo un blog de perros, pues entonces, ¿quién le puede interesar aparecer en ese blog? Pues, por ejemplo, tiendas que vendan pienso para perros. Entonces ellos pues pondrán contenido relacionado, etcétera, ¿no? Eso lo veremos ahora. ¿Qué es lo que se dio una vez? No sé si recordaréis el caso del Costa Concordia, creo que se llamaba, que era un crucero que se hundió hace 2 o 3 años en Italia. Pues bien, de estos, además, no sé, salió en varios medios. Salía la noticia del hundimiento y justo al lado un banner tremendo de una operadora que anunciaba cruceros. Entonces, claro, esto era pues bastante chocante, ¿vale? Entonces, para intentar evitar eso, tenemos que marcar esto y no aparecer en esto. ¿Cuál es el problema? Que además aquí Google lo pone. Que Google no garantiza que esto se pueda llegar a cumplir del todo. Más o menos funciona bien. O sea, yo últimamente creo que no hemos tenido problemas de este estilo. Nosotros tenemos que cumplir con marcarlo para intentar no aparecer y bueno, luego ya pues veremos que si sucede o no sucede, ¿vale? Muy bien, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido la configuración de la campaña. Recordad, ese primer bloque que teníamos aquí, creación, presupuesto, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es, o igual lo vemos mejor aquí, lo que vamos a hacer es pasar a ese siguiente nivel y vamos a crear los grupos de anuncios donde vamos a hacer las segmentaciones. Y aquí ya es donde empieza el... Todo esto lo tenéis aquí en la presentación. Esto sí lo vamos a ver mejor desde aquí. Tenemos
básicamente 4 tipos de segmentaciones para nuestras campañas de display. Ya hemos visto que display es muy grande, está compuesta por numerosos sitios web, etcétera. Pero claro, ¿cómo podemos hacer esa segmentación para poder salir en aquellos sitios concretos? Bueno, por un lado tenemos la segmentación demográfica. Pues dirigidos pues, a hombres o a mujeres, con estados parentales si tienen hijos, no tienen hijos. Y ahora hay una beta que es de nivel de ingresos, que aquí en España, bueno, aún no está funcionando bien, pero en Estados Unidos sí. Y te ayuda a segmentar, pues, ya la verdad, no me preguntéis cómo, es que ya no sé cómo sacar esos datos, pero en función del nivel de ingresos que tenga el usuario. A ver, sí que, o sea, en principio esos datos los toman de las compras que realices con, por ejemplo, con Google Pay, pues por GPS según por qué zonas residenciales Google entienda que ahí pues ellos se sacarán sus cábalas y más o menos sacarán un aproximado del nivel de ingresos que puedas llegar a tener. Pero bueno, este es el, digamos, el más básico de todos. No es que no sea importante, pero los que nos interesan son estos 3 que hay aquí. Temas. Es la otra segmentación que podemos realizar en una campaña de display. Con el ejemplo que os he puesto al principio del blog de los perretes, yo si creo ese blog, pues Google me va a decir, bueno, pues tú estás encuadrado en una temática de mascotas, por ejemplo. E incluso puede llegar a decir, pues dentro de mascotas, pues tendrá perros y gatos. Pues si es de perros, estará en de perros, si es de gatos, en de gatos, o si es de ambos, en ambas temáticas, ¿no? En temática de mascotas. Otro ejemplo, si yo me hago el blog de fotografía, pues la temática estará encuadrada dentro de aficionados a la fotografía. O si es de running, pues aficionados a la vida sana y el deporte, creo que se llama. Vale, son temáticas que Google tiene y que va a encuadrar el sitio web del editor, que se llama, ¿vale? Que es no es el que pone el anuncio, sino es el que pone el inventario del sitio web para que se pongan ahí los anuncios. Esa es una forma de segmentación. Por lo tanto, si yo soy un anunciante que quiero vender a un producto que está orientado hacia los perros, pues diré, bueno, pues quiero aparecer en sitios web de una temática relacionada con las mascotas, con los perros. Sencillo. Luego tenemos los emplazamientos. Por emplazamientos ya no hablamos de una temática, sino hablamos de sitios web concretos. Es decir, yo quiero aparecer en el Heraldo de Aragón. Entonces pondré como emplazamiento la URL del Heraldo. O si yo conozco bien mi sector y conozco una serie de blogs o de foros en los que a mí me gustaría aparecer, que tengan AdSense, pues pondré las URLs. En este caso, siguiendo el ejemplo del blog de los perros, pues si fuera, yo qué sé, pues el blog se llamará www.miperroyyo.com, pues el cliente, o sea, el anunciante que quisiera aparecer ahí, pondría como emplazamiento www.miperroyyo.com y ahí es donde quiere aparecer, ¿vale? O sea, aquí ya detecto concretamente los sitios web en los que quiero aparecer. Estos dos que hemos visto es lo que se llama segmentación contextual, ¿vale? Porque es en función del contexto en el que aparecemos. Pero luego tenemos esta otra, que son las audiencias. Y esto ya no va en función del contexto, sino va en función del propio usuario. Y aquí tenemos que cambiar el enfoque, la orientación. En este caso, bueno, yo creo que temas y emplazamientos es bastante claro, ¿no? Cuando yo quiero segmentar, pues por temas y emplazamientos lo tenemos claro. Pero en audiencias yo no me voy a dirigir, o no voy a pensar, mejor dicho, en el sitio web en el que quiero aparecer, sino que voy a pensar en la audiencia a la cual me voy a dirigir. Es decir, yo en lugar de segmentar por temática, por temáticas de mascotas, lo que me estaría dirigiendo es a pues, aficionados a, es decir, a las personas que tienen un interés en los animales o que tienen un interés en la fotografía o que tienen un interés en algo, ¿vale? ¿Qué es la consecuencia que tiene esto? Pues que en lugar de aparecer
en el blog del perro, que pudiera aparecer, yo estaré apareciendo a estas audiencias, a estas personas, allá por donde naveguen. Es decir, que un usuario que esté dentro de esa audiencia vamos a decir, bueno, que tiene interés por los animales, si está mirando en marca o está mirando, está en foro coches, pues yo qué sé, en cualquier otra temática, puede ver mi anuncio. Porque yo no estoy pensando contextualmente si el sitio web trata de perros o no. Me estoy dirigiendo a esa persona que tiene ese interés. ¿Y cómo Google conoce estos gustos, estos intereses? Bueno, pues por dos temas básicamente. Son las búsquedas que se han realizado, porque si yo he estado realizando búsquedas sobre animales, comida para perros, vacunas para animales, etcétera, pues él ya ve que yo tengo un interés. Y por también mi historial de navegación. O sea, si yo he estado visitando sitios web relacionados con, pues entonces ya me encasilla, de alguna forma me lista. Esto de aquí es lo más crítico de la parte de display, ¿vale? El que entendáis estas formas de segmentación. Y luego las configuraciones, todo esto, bueno, ya más o menos se puede ir aprendiendo. Pero esto de aquí es bastante crítico e importante. Entonces, sí que me gustaría saber si esta parte de las segmentaciones os queda clara, tenéis dudas. ¿Alguna duda yo creo que podréis llegar a tener? ¿Estáis ahí? ¿Os habéis dormido? ¿Todo claro? Andrea dice que, a ver, parece fácil, la cosa es cómo ponerse, o sea, a la hora de decidir cómo seleccionar una cosa u otra. Os voy a ver, ¿tú, Andrea, tenías micrófono? Ya que estás hablando. A veces sí, a veces no. Pero es gallega, ¿no? Me parece. A ver, vamos a intentarlo. ¿Te doy acceso al micro? A ver. ¿Habla, Andrea? ¿Oyes? Vale, sí, de momento sí. Vale. Vale, pues mira, vamos a ver si podemos sacar algo de aquí. ¿Recuerdas el caso de la Thermomix, ¿no? Que hemos planteado al principio. Sí, bueno, es que hoy también la clase ha sido bastante espesa, o sea, llevo una cabeza. Ya lo sé, esta es clase dura. Es que esta clase de display es casi la más pesada de todas. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco sencillo. ¿Recuerdas el caso de la Thermomix que planteamos al principio? Y la idea era, ellos querían, por un lado, A lo de notoriedad y lo de... eso es, querían dar a conocer su nuevo modelo y, por otro lado, querían dar a la gente que ya tenía, vamos a decir, cierta intención o que estaba mirando robots de cocina, pues querían mostrarle su nuevo robot de cocina. Entonces, es verdad que aún falta una cosilla más que explique, pero con estos, vamos a decir, parámetros de segmentación que os he dado, ¿tú cómo harías la segmentación de esa campaña? Con esos objetivos. Tienes los objetivos y tienes las formas de segmentación. ¿Cómo atacarías esa campaña? ¿Cómo harías el planteamiento? A ver. Que esto... Lo que se te ocurra, O sea, ¿eh? O sea, yo quiero conseguir notoriedad. eso es. ¿Hacia qué segmento me dirijo? Sí, tienes aquí estas formas de segmentación que os he comentado, pues el demográfico, por temas, lo que contiene cada una de ellas. Entonces, vamos a centrarnos solamente en un objetivo, ¿vale? En el objetivo de notoriedad. Con esto, ¿a ti qué se te ocurriría empezar a hacer?
Y joder, tengo la Thermomix, la quieren dar a conocer. Hombre, pues redes sociales. No, pero de display. Ah, Vamos a pues empezar vamos a pensar claro. aquí en display. Pero cuando dices redes sociales, ¿a qué te refieres? A ver, pues por gustos y aficiones, o sea, gustos e intereses Vale, del segmento al que me dirijo. O sea, no vale, me voy a dirigir a los jóvenes que seguramente no estén ahora mismo interesados en una Thermomix. vale. Aquí has hecho dos segmentaciones. Por un lado, has hecho una segmentación demográfica en la cual estás diciendo ya, ostras, pues yo, pues jóvenes no, o sea, yo me dirigiría a gente ya, pues, no lo sé, pues de, no sé, de 40 años para arriba, por ejemplo. O unos 30 que se empiezan así más a independizar y tal, y esto te ayuda mucho a cocinar rápido. Vale. Pues, Yo creo, ¿eh? sí, sí, no, no te preocupes. A ver, no se trata tanto de que demos con la segmentación exacta de la Thermomix, sino de que hagáis el ejercicio de cómo hacerlo, ¿vale? O sea, de cómo se utilizan estas herramientas. Entonces, te dirigirías a un rango, o sea, descartarías los menores de 30 años, ¿vale? Eso por un lado. Y luego has dicho que tuvieran interés en... Perdona. Pues yo que sé, pues que les guste la cocina y eso también. Vale. Porque normalmente así los que son más cocinitas suelen tener todos los inventos, Thermomix Sí, y ¿no? de Que les todas estas gusta... cosas. Vale. Vale, ok, pues sí. O sea, la otra tipo de segmentación podría ser dentro de las audiencias. O sea, porque tú no has dicho, no, si quiero aparecer en... Es que no sé, no me sé ningún blog de cocina, pero no quiero aparecer en tal sitio. O no, pues has dicho en gente que tenga interés por la cocina, por las recetas, etcétera. Vale, bueno, pues eso sería un tipo de segmentación. Otro tipo de segmentación, luego lo iremos viendo en el ejemplo, podría ser dirigirte a webs de temáticas relacionadas con la cocina, con recetas, con aprender a cocinar, con... Bueno, que igual aprender puede ser más nuevo, pero si hay gente que ya tenga recetas más avanzadas, podría llegar a utilizar o sea, podríamos utilizar esta segmentación. Vale, ves que no, o sea, se trata de hacer ese ejercicio, o sea, pensar en nuestro público objetivo y a partir de ahí se puede empezar a segmentar, ¿vale? Vale. Vale, pues muchas gracias. Aquí también otro. Vale, veis mi pantalla. A ver. Vale, esto es lo que os comentaba, ¿no? Las segmentaciones que tenemos y cuáles podríamos utilizar. Vale, esto de aquí lo voy a... Es, digamos, la explicación de cómo se hace. No quiero sobrecargar más la clase con esto, porque lo tenéis aquí, cómo hacer la segmentación demográfica, por los temas, etcétera. De hecho, bueno, esto lo vamos a ver luego en la configuración de la campaña, ¿vale? Cómo ir haciendo todos estos pasos. Lo que sí que quería enseñaros es esto, y es que podemos llegar en los emplazamientos, incluso aparecer en sitios, en canales de YouTube. Por ejemplo, haciendo una búsqueda, ¿no? De, si los conocemos, claro, pues podemos encontrar canales con tantos vídeos, tantos suscriptores y ser muy específicos para aparecer dentro de aparecer a nuestro público objetivo. Vale. Esta parte de aquí, vale, esto mejor lo vamos a ver ahora en la creación de la campaña, porque si no os voy a fundir. Vale, entonces, hemos visto, sobre todo quiero que os quedéis con estas 4 ideas, ¿vale? La parte demográfica, la contextual, que serán temas y emplazamientos, y ahora más orientada hacia las personas, los intereses de las personas. Entonces, ¿dónde podemos hacer esa segmentación? Bueno, pues aquí lo tenemos a nivel de grupo de anuncios y aquí es donde aparece todo esto que os he comentado. Voy a ponerlo así para que lo veáis más claro. Tengo por un lado la segmentación por contenido,
que hemos comentado antes, o la contextual. Temas y emplazamientos. Aparece para palabras clave, pero esto va a desaparecer en breve. Entonces tampoco os voy a incidir mucho porque no merece la pena. Pero tenemos temas y emplazamientos. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos aquí temas, ¿veis? Ahí es donde nos aparecen todos los temas que hay disponibles. Vamos a poner, por ejemplo, cocina. ¿Veis? Si yo escribo aquí cocina, me sugiere una serie de temas. E incluso, fijaos, aparece concretamente robots de cocina. O sea, fijaos, esto tiene volumen de interés, que tiene incluso una temática específica para él. No siempre vais a encontrar temáticas tan concretas, pero esta opción está aquí. ¿Vale? O sea, lo importante es que aquí veáis que podéis hacer una búsqueda y os va a sugerir temáticas relacionadas. Obviamente, claro, pues campanas y conductos de ventilación de cocina pues no aplica, ¿no? Pero bueno, ha sido una búsqueda bastante genérica. Y tenemos un montón de temas, pero un montón. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es muy, muy importante que conozcamos el producto, el servicio, que conozcamos a nuestro usuario para saber esas temáticas donde realmente queremos aparecer. Luego teníamos la parte de dentro de contenido, emplazamientos. Y aquí podríamos aparecer en sitios web concretos. Nosotros aquí cogeríamos y empezaríamos a añadir el y apareceríamos aquí directamente. O pues canales de YouTube, vídeos de YouTube, incluso aplicaciones móviles. O sea, si nosotros sabemos que existe alguna aplicación móvil en la cual nos puede interesar aparecer, pues voy a coger aquí y introducirla. ¿Vale? Estas serían las dos que serían por contenido o las contextuales. Aquí tendríamos la demográfica, que en este caso pues haríamos esa segmentación. Aquí es como, Andrea nos había dicho que ya excluiría, bueno, en este caso es a partir de 25, pero ya excluiría a la gente joven. Yo ahí no, es que, a ver, otras veces en clase pues siempre hablamos sobre qué segmentación haríamos y pues también siempre se crea el tema de que si solamente nos orientamos a mujeres o también a hombres. O sea, a ver, al final aquí también tenemos que fijarnos en datos. Os cuento como anécdota. A ver, esto es un caso que, bueno, yo me lo había inventado precisamente para intentar ver que siempre hay diferentes puntos de vista. Ahora porque no tenemos tiempo, pero seguro que si os preguntara a cada uno cómo haría la segmentación demográfica, no digo que cada uno la haría diferente, pero sí que tendríamos muchas segmentaciones distintas. O sea, gente que igual solamente se dirige a gente ya más mayor, o hay gente que sí con hijos, que sí sin hijos, que sí porque tienen tiempo, que si no tienen tiempo. Al final, toda esta información la que mejor nos lo va a aportar va a ser el cliente. Es donde más información vamos a tener que sacarlo. Y os digo que, bueno, como anécdota, que yo siempre, bueno, lo había dejado esto un poco amplio porque no me interesa tanto segmentar para Thermomix, sino el ejercicio de pensar o de que sepáis cómo se segmenta. Pero dio la casualidad de que nada, este verano estaba dando clase y había una mujer que casualmente era representante de Thermomix. O sea, trabajaba para Thermomix y obviamente, bueno, pues conocía el producto, conocía el público objetivo y todo. Y ya, bueno, pues ya por curiosidad le pregunté, digo, bueno, ¿cuál es la segmentación de vuestro público objetivo? O sea, que realmente a quienes os dirigís. Y me dice, pues mira, dice, no te engaño, dice, pero nuestra segmentación es que se dirigen a mujeres mayores de 45 años.
Obviamente los hombres pueden cocinar, obviamente habrá chicos jóvenes que cocinen y chicas jóvenes también. Dices, sí, los hay, pero nuestros esfuerzos tienen mejor rendimiento cuando nos enfocamos al público que a día de hoy es el que más nos compra. Entonces, prefieren, entre comillas, no perder el tiempo con otros target que igual les cuesta más o que, mejor dicho, que de cada 10 les sale uno y enfocarse a aquellos que de cada 10 igual les salen 4. Y esto os lo digo porque también es muy, muy importante afinar con esta segmentación en las campañas de display. Cuando pongáis en marcha una campaña de display, igual inicialmente podéis llegar a salir a todo el público objetivo. Por ejemplo, el tema de las academias de inglés. Esto no hay ningún tipo a priori de segmentación. Obviamente, si luego ya vamos entrando en productos más concretos, sí que podemos llegar a orientarnos más a un público o a otro. Y aquí sí que me gustaría que tuvierais claro este concepto de recortar que os he comentado al principio, de que no tengáis miedo, el de no aparecer para determinado sector. Os pongo un ejemplo que este sí que es real. Ahora ya no, pero estuvimos gestionando unas campañas de un centro de formación, era educación infantil, pero además era vamos a decir, de un tipo de formación muy, muy específica, ¿vale? Pues relacionado todo esto con Montessori, Waldorf, bueno, todo este rollo. Obviamente, pues, pues sí que había definido un target inicial, pero en las campañas de display pues sabíamos a todo el mundo. Pues al final íbamos viendo los resultados, sobre todo de edad y en cuanto a sexo, y nos fuimos quedando con aquel perfil que mejor resultado nos estábamos dando. Y es que nos quedamos con un target muy, muy, muy específico, que eran mujeres entre 35 y 44 años. Bueno, no recuerdo si en algunos también funcionaban, pero bueno, era este rango de edad. ¿Quiere decir que una persona de otro sexo o de otra edad no pudiera llegar a adquirir o interesarse por ese producto o servicio? O sea, desde luego que sí que podría llegar a hacerlo. Pero los resultados eran ¿cómo deciros?, tan buenos en este segmento que no nos merecía la pena invertir un solo euro en cualquier otro de los segmentos porque al final las conversiones eran mucho más caras por ese lado. Entonces, esta parte de la segmentación, sobre todo quizás ya cuando las campañas están rodadas, sí que es muy interesante que las miréis para que vayáis afinando. Si vuestro cliente no lo conoce, os podéis fijar en Google Analytics también, ¿vale? A veces no es muy fiable del todo, pero puede ser un punto de partida, ¿vale? Pero esto es algo que vais a tener que hacer sí o sí, empezar a cribar y quedar solamente con aquel segmento que realmente os interese. Eso sí, luego también habrá otros sectores en los cuales sea indistinto, ¿vale? O sea, no siempre lo vamos a tener tan claro. Por ejemplo, creo que ya os comenté que llevamos las campañas de San Sebastián Turismo. Estos dos rangos los cargamos ya de entrada, siempre, 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 siempre. Porque son productos, pues bueno, relativamente caros y a por más que lo hemos intentado, pues aquí no nos comemos un colín. Pues porque pues, la gente joven pues no tiene pastas así. Entonces, o la mayoría, vaya. Entonces, ponemos los esfuerzos en los segmentos que más nos interesan. Y luego ya tenemos aquí el tema de las audiencias, que es parecido a las temáticas, pero recordad que aquí nos estamos orientando a los usuarios, a los intereses que tienen. Si os fijáis, bueno, pues aquí nos dice, pues, por ejemplo, Cache Jardín, personas ocupadas por sus pasatiempos, hábitats, preferencias, etcétera. Y tenemos un montón. Voy a hacer la búsqueda de cocina, viendo con el ejemplo, a ver qué nos sale. Después, no, espera un momento. Bueno, sí. Bueno, pues cocinas, encimeras. Aquí no sé si sale algo ya relacionados con robots, baterías, mobiliario doméstico. Podría ser algo quizás más relacionado con el tema de la Thermomix. ¿Vale? Pero bueno, en este caso sería el interés del público como tal.
Lo que sí que es interesante también que veáis que dentro de las audiencias de las personas, y esto lo tenéis en la presentación, ¿vale? Tenemos estos 3 niveles de aquí, que son intereses y hábito, que están planificando o que ya han interactuado. Esto es lo que tengo, lo que os explico aquí. Quizás con que os quedéis con esta slide sería suficiente. Intereses, están buscando y han interactuado. Y es nuevamente otro embudo de conversión. Los intereses van a ser gente con intereses muy generales, muy amplios, que les gusta algo, que les interesa algo. Mientras que la consideración es los que ya están buscando activamente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Que además los comenté la semana pasada. Interés. A mí me pueden interesar los Ferraris, pero consideración, yo no estoy buscando comprarme un Ferrari. ¿Vale? O sea, son cosas distintas. Y por último, las audiencias que ya han interactuado con nuestro sitio web son las audiencias de remarketing. Aquellos que ya nos han visitado y que por lo tanto, bueno, ya tenemos cierto, vamos a decir, proceso ganado con ellos porque ya nos conocen, ¿vale? Esto de remarketing sí que lo veremos ya la semana que viene. Vale, pues entonces, como hoy es lunes y la clase de hoy ha sido bastante densa, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aquí hubiéramos terminado la segmentación del grupo de anuncios. Bueno, realmente no he llegado a hacer ninguna, pero esto ya lo continuaremos la semana que viene y digamos, lo retomaremos desde aquí. Y quedaría hacer los anuncios, ¿vale? Que sería la última de las partes. Entonces, ¿dudas? ¿Algo que comentar? Yo tengo una duda. Mientras teclea Nino. Servicios tipo NIAD, que lo que te hace es una especie de pack sencillo de manejar para display con finalidad un poco caótica porque no puedes manejar nada de audiencias ni solo manejas medios. Tú sabes que me pones en un compromiso, ¿no? Porque tu segundo apellido es Oniaz. No, a Tienes ver. que quitar la grabación. Borra, ya, o sea, ya a partir de aquí ya Vale, no. pues entonces no me analices eso. En display se puede publicar anuncios en HTML, porque una de las cosas que me pasa a mí cuando publico, que nosotros publicamos con Oniad, es, claro, ahí tienes que morir al palo de publicaciones que parecen de 1993 cuando yo me compré mi primer ordenador, me refiero. Ya. O es un banner o es un GIF y ¿Pero claro... porque las hacéis ahí mismo dentro de la plataforma o las No, haces las hago yo, pero es que Oniad no permite más que arrastrar ese formato de archivos. Vale. JPEG o GIF, no te... Claro, yo ya les he preguntado varias veces si pueden implementar ese tipo de cosas porque ves las campañas, por ejemplo, de la WOC, que son todas HTML5, que te pones encima y reacciona el banner y te va sacando la información en el momento y yo es que me quedo enganchadísimo con ese tipo de publicidad. Sí, a ver, en display sí que tienes la opción de publicitar, de hacer anuncios en HTML5. No sé si todavía veis la pantalla. No, bueno, señores mayores. Pues la semana que viene bueno, no lo vamos a... O sea, sí que os voy a explicar que se puede hacer anuncios con HTML5. Entonces, tú lo que haces es subir un zip con todos los archivos lo que hayas montado, pones y funciona. Y son anuncios, pues muy chulos. Ya os explicaré también las diferencias entre anuncios adaptables y los de HTML, porque HTML5 porque tienen sus cosas. A ver, tema de, vamos a decir, de otras plataformas. O sea, hoy no me... O sea, obviamente, a ver, es que tampoco tengo el tiempo suficiente, pero no me he metido lo suficiente como para ver todas las opciones, pero yo creo que ya habéis podido ver que hay un montón de opciones. Eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque si tú sabes de qué va el tema, puedes hacer las cosas muy preciso, pero malo es que si no lo sabes, la puedes liar pardísima y puede estar apareciendo en donde no quieras, a quien no quieres y demás. Lo que ocurre que es que Google, cuando tú vas, Google ha ido y vuelto 7 veces. Google ya están creando las campañas inteligentes, las campañas de Smart Display. Sí que son campañas que son súper automáticas, que tú tienes que hacer 4 segmentaciones y ya está. Es que no tienes ni que optimizarlas prácticamente.
Claro, que es el tema de eso, que requiere ya de un histórico y requiere también de saber hacer cierta cosa. Y esas son campañas muy, muy sencillas. Nosotros las hemos probado en algunos clientes, algunos funcionan y en otros no, tal cual. Y es que en un momento tienes montada una campaña de display súper efectiva. Pero claro, ya te digo, también tienes que... O sea, eso es correr, pero antes tienes que haber aprendido a andar, que son con estas más manuales. Muy bien, pues ya te meteré en otro compromiso mañana o el próximo día. Ya se me ocurrirá alguna pregunta peor. Los que quieras, hombre. Eso por lo menos me gusta. Muy bien. Pues parece que por ahí no comentan nada más. Yo creo que hoy los he dejado a los pobres Sí. muertos. Pues hala, todo el mundo echarse una cerveza. Joder, qué suerte. Sí. Por cierto, para próximas incursiones familiares, Ya. antes de gestionarlas, no, que está guay, me refiero. La nueva normalidad a día de hoy es así. Te puedes quitar el micrófono y la cámara durante el RAT TTS. Ah, vale. Si mantienes. Ya, es que era por salir corriendo ya y hacer... No es la primera vez ya que en reuniones y eso pues pasa por ahí. Vale. Pues nada. Pasad buena tarde. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Correcto. Bye, bye. Salud.